Bueno, Freddy Samantha, ¿no? Mi nombre es Ángel Salazar. Gracias primero por invitarme a poder conversar con ustedes y fundamentalmente a Carmen Yanone, amiga, colega, a quien hemos en su oportunidad trabajado profesionalmente en entidades, que también Carmen te agradezco poder conversar con mejores, ¿no? en esta. Ojalá que pueda satisfacer sus inquietudes, ¿no? Mi nombre completo es Ángel Roberto Salazar Sancho, contador público, egresado de la Universidad de San Marcos y dicto en la misma universidad y de Ricardo Pan. Y bueno, soy consultor fundamentalmente en el NIF, ese es mi especialidad, pero no quita que de todas maneras algo de impuestos tenga que conocer. Ojalá que, reitero, pueda satisfacer sus inquietudes. Gracias. Bueno, buenos días, doctor. Gracias por concedernos la entrevista. Y nosotros en esta oportunidad vamos a hablar sobre los pagos a cuenta de impuesto a la renta. Y para eso mi compañero Freddy y yo vamos a hacerle algunas preguntas. Ya, para empezar, si bien nosotros ya tenemos una idea sobre lo que es pagos a cuenta, nosotros tenemos entendido que los pagos a cuenta son cuotas mensuales que deben realizar las personas que generan rentas de tercera categoría, las cuales se calculan multiplicando, hallando un coeficiente por mes, multiplicando por los ingresos netos. No sé si yo quisiera corroborar, o nosotros quisiéramos corroborar si esta información es correcta, o algo que usted podría agregar también. Sí, primero los pagos a cuenta los pagos a cuenta vienen a ser, como su propio nombre lo indica, cuotas que uno va cancelando al Estado del impuesto que a fin de año va a pagar. Es importante ese pago a cuenta porque imagínense que al final de año uno recién pagaría el impuesto, definitivamente sería más abultado, más problemático para las empresas y también para el propio Estado, captar el dinero. Entonces los pagos a cuenta ayudan tanto a la empresa como al Estado a que ese dinero gradualmente se va incorporando y con ese dinero, pues, por supuesto, el Estado puede hacer obras, ¿no es cierto? Entonces los pagos a cuenta ayudan, en mi opinión, tanto a la empresa como al captado, en este caso el Estado, de que ese dinero puede ser bien aplicado. Entonces, los pagos a cuenta vendrían a ser beneficiosos en ese término, porque al final de año que se calcula el impuesto, los pagos a cuenta acumulados, eso se reduce, ¿no es así? Sí, se reduce. Entonces, se reduce y vas a pagar menos, o de repente ya cumpliste y te vas a ver un exceso, y ese exceso te va a servir para el año siguiente para que tú puedas aplicar. ¿Y por qué sería beneficioso para el Estado no recibir toda la plata, sino por partes? Dos razones, o tres quizás. Una, por ejemplo, recibir al final significa el riesgo de que también probablemente el empresario no puede pagar. Uno, porque al ser muy abultado el monto no tendría la capacidad de pago. Dos, no puede afrontar la viveza y dejar de pagar. Entonces, desde el punto de vista del Estado, con ese dinero progresivamente va a poder utilizarlo en lo que es su objetivo del Estado, ¿no? Cubrir las necesidades de la población. O sea, aparte de un mayor control para asegurar que le paguen, también sirve para, mensualmente ir utilizándolo para obras o claro. Y a la vez la empresa no se perjudica, programa, ¿no? Programa el movimiento del efectivo, ¿no? Y la distribución de ese impuesto a las utilidades mensualmente, ¿no? Y no se afecta, no vaya a ser que utilice ese dinero sin que en otra actividad y que luego no pueda resarcirlo. Entonces es mejor ir cubriendo poco a poco. O sea, cuando ya se hace su presupuesto nacional del año, consideran ya esos pagos a cuenta que van a tener mensualmente el Estado. El Estado, claro. En la captación de cargo. Y también cuando haces un planeamiento tributario por parte de la empresa, también, ¿no? Esos pagos que van a hacer. Debe considerar los pagos a cuenta. Sí. Ya, bueno, ahora también está la forma en cómo hallar el coeficiente para poder determinar los pagos a cuenta. Yo he visto, ya he averiguado, investigado, que primero, para calcular de enero y febrero, hablaban sobre el impuesto calculado del ejercicio precedente al anterior. O sea, esto quiere decir que si hoy estamos en 2015 y quiero sacar los pagos a cuenta de enero y febrero, tengo que utilizar los datos de hace 2 años. 2013. Ajá. En cambio, para marzo y febrero, de marzo a diciembre del año pasado. Sí, 2014, es correcto lo que señalas.
¿Y esto por qué se da así? ¿Por qué primero se utiliza de hace 2 años y luego del año pasado? Primero, porque la obligación de presentar la información del año último, o sea, 2014, está dentro del plazo de los 90 días. Normalmente, al enero, muy rara vez la empresa tiene la información como para poder aplicar, digamos, sobre la base del 2014, los pagos a cuenta de enero. Entonces, ese es un tiempo razonable, que cosa reducir enero y febrero, tomando en cuenta la base anterior. Porque a partir de marzo ya tenemos la obligación de presentar la factura de renta, en consecuencia ya tienes la información, como poder aplicar en el año siguiente la del año anterior. Enero y febrero es muy corto. ¿Es un plazo razonable? O sea, más es por cuestión de tiempo. Considere el tiempo y de la oportunidad de la información. Recordemos que, reitero, el balance del estado financiero de 2014, difícil que lo tengas en enero o febrero. Claro. Entonces, es más la obligación de presentar la información para a partir de marzo. Entonces, bajo esos criterios es que se establece sobre meses. De esta óptica lo veo. De eso también parte otra pregunta que yo iba a hacer después, que es si usted consideraría justo que se calcule así el coeficiente, ya que tal vez en ese año de que se haya dado el coeficiente, por ejemplo, como dice en el 2013, de repente hubo una utilidad o una gran ganancia, y entonces sobre ese monto se va a hallar ese coeficiente, y ese coeficiente se va a utilizar ahora, y de repente ¿qué pasa si en ese año no te va muy bien, no tienes pérdidas y vas a tener que calcular tus pagos a cuenta con ese coeficiente que se halló sobre una ganancia? Claro, No sería perjudicial. Pero son los 2 primeros meses, nada más, enero y febrero. Porque a partir de marzo ya tú utilizas el resultado que te salga en el 2014. Pero si en el 2014 también tuvo una utilidad y en el 2015 no me está yendo tan bien durante el año. Para eso tienes un momento que puedes suspender el pago a cuenta. Para eso tienes que demostrarlo, presentando información financiera de tal manera que el Estado mira si realmente no tienes capacidad, si estás mal, ¿no? Realmente. O sea, esa sería una de las razones por las cuales podríamos suspender nuestros pagos a cuenta. Sí, sí. Porque en enero y febrero, o sea, los datos de hace 2 años puede haber pérdida, ganancia. Es que, recuerda, mientras no prepare esta información de 2014, en el ejemplo que estamos hablando, el Estado tiene la única información base que tiene ellos para poder captar su dinero es la información que le hemos presentado. Si le hemos presentado en 2013, no tiene más. Cuando presente la 2014, recién podrá el Estado decir, bueno, en 2013 están mal, en 2014 están peor, ¿no? O sea, ya tienes parámetros de medición, pero aún así seguirás pagando por cuenta, ya sobre la base de pérdida. Pero entonces, ¿cómo dejar de pagar? Con el tema de la suspensión. ¿Cierto? Donde tú demuestras que de enero a mayo, junio, etc., sigues mal. Entonces ahí pide la suspensión, presentando información financiera. Entonces ya dejas de pagar previa revisión que hace el Estado. Y esa suspensión, tengo entendido que es hasta el mes de julio que puedes presentar. Bueno, sí. Y si pasa ese mes ya no podría. Ya pierdes tu oportunidad. O sea, si ya me pasa eso, tengo que seguir calculando sobre el coeficiente que ya está. Lo que está el coeficiente, o si estás con pérdida sobre la base del 1.5%. No te libras. Y ahí, digamos, no tendría la culpa el Estado, sino la empresa, por no presentar la información. No aprovechar esa oportunidad, ¿no? De presentarlos oportunamente. Y a veces ocurre casos, por experiencia he visto, que porque la contabilidad está atrasada, por alguna razón, ¿no? Porque de repente la empresa no le da el apoyo necesario, la contable está atrasada, entonces se pierde la fecha, y cuando ya lo actualizan en agosto o septiembre, ya es tarde. Y como ya es tarde, ya no pueden tienen que seguir pagando. Y ese el empresario se queja que no le dan la oportunidad, pero es que no cumplió los plazos. Eso es el plazo que tiene que cumplir, no hay un apoyo de la contable. O sea, el requisito principal es presentar los estados de resultados. Claro. Es el principal, a pesar de que hay otros, es responsabilidad de la empresa cumplir. Claro, en la fecha indicada. Por eso el Estado te pone un plazo, y ese plazo hay que aprovecharlo. Pero entonces, ¿considera usted que es justo este sistema de cobranza? Pienso que sí, porque primero vamos a ver, es justo, nos vamos a cuenta, como dije al comienzo que sí, ¿cierto? 2,
que es necesario que a la empresa se le apoye para que digamos, los pagos a cuenta puedan ser, puedan ser suspendidos, sí, pero después existen normas. Que de repente habría que ampliar el plazo, no a junio, no a julio, agosto, bueno, también. Pero ahí está la norma, son de cumplirlo, para el efecto de poder aplicar. La ventaja está dada, pero el asunto es hacerlo, para poder aplicar. Ahora, uno de los sistemas para poder determinar los pagos a cuenta era determinar los coeficientes. Pero si, por ejemplo, si tú eras una empresa que recién empieza este año, obviamente no tienes datos anteriores, ni impuestos, ni ingresos, ni nada. Entonces tienes la opción del porcentaje de 1.5. Lo que quería saber es cómo así se estableció ese porcentaje y por qué este no puede ser menor. Si yo hallara el coeficiente, este me sale menor, no lo puedo escoger, sino haría el 1.5. Esta es mi duda. Antes era más, era 2%, ¿no? Si no me equivoco, me puedo equivocar la fecha, es 2012, pero no estoy seguro. Pero luego ha bajado a 1.5. Pero lo que pasa es que estos son estándares, que no solamente en nuestro país, sino en varios países. Son estándares y de acuerdo a la política tributaria que tenga el Estado, ¿no? Porque en el fondo, la rebaja está favoreciendo a la empresa. Está bueno porque está pagando menos, ¿no? O sea, la política última del Estado ha sido favorecer a la empresa. En esa partecita está pagando menos a cuenta, me refiero, ¿no? Antes pagaba 2, ahora paga 1.5, ¿no? O sea, le da una facilidad en capital de trabajo a la empresa, porque al pagar menos dinero le da liquidez. Entonces, pero ¿cómo se obtiene? Producto de la política, las estimaciones que se hacen en la política tributaria para poder calcular ese valor, ¿no? ¿Y eso tiene que ver con el cambio del impuesto de la renta anual, del 30% al 28%? Pienso que sí, porque si antes con el 30%, más o menos 2% se pagaban, ahora es menos. Entonces, si seguíamos elevando la tasa, más rápido se iba a cubrir el porcentaje que tenemos que pagar. Al reducir eso, tiene más de la mano, tiene relación directa. Claro. Tiene relación directa. Para que se pueda equiparar al fin de año. Sí. Si no, de repente, si multiplicamos así de sencillo, 2 por 12, 24 exageradamente, vamos a avanzar mucho, ¿no? Entonces, hay un exceso de pago y también le estamos quitando liquidez a la empresa. Esta política me parece que ha favorecido a la empresa, porque al reducir la tasa de 30 a 28, reducir el pago por interés de liquidez. Está en liquidez, en ese sentido. O sea, ese 1.5 se ha hallado por ciertas políticas que se han dado o cómo establece ese 2%. Son estándares que se establecen en diversos países, ¿no? Y aquí cuando se calcula también va en relación directa con la cuota anual que se hace, ¿no? Por eso la reducción del 28% hace que se rebate. Y más que todo, ¿saben qué? Va en función a la caja que necesita el Estado para poder cubrir sus necesidades. ¿Y habría alguna opción, o quizás en años posteriores, de que esto pueda modificarse? ¿O esto sería más o menos un porcentaje ideal por el momento? Mira, depende mucho de la política fiscal. En otros países, por ejemplo, el impuesto a la renta es más alto, ¿no? Más alto, como también más bajo. Sin embargo, depende mucho de la política. ¿A dónde está orientado la captación de los recursos? Está orientado digamos, a ayudar más a las empresas, ¿no? O está orientado más, digamos, a la mayoría de las personas que somos. Depende de eso mucho. Si se orienta la política a favorecer a la empresa, va a haber una tendencia de reducción. En mi opinión, casi siempre en los últimos años, los gobiernos de turno siempre han estado dando normas que vayan favoreciendo a las empresas, a pesar que me disculpan los empresarios, pero ellos se quejan mucho, que no se les favorece, que no se les ayuda. Pero creo que este gobierno y los anteriores siempre han buscado formas como ayudarlas, y una de las formas como ayudar es, en vez de subir el impuesto directo, en vez de subir este impuesto, lo han ido bajando a veces, ¿no? Lo han ido bajando. Entonces, esto me parece que puede ser la tendencia. Si partimos de quienes hasta el momento se parece que van a gobernar, ¿no? Salvo que haya sorpresas. Entonces la tendencia es, me parece, a mantener o bajar. Ya, ahora,
Este año ha salido una nueva ley, una nueva norma, que a partir del 1 de enero ahora incluye un factor de 0.9333, el cual se debe multiplicar al coeficiente que han determinado para los pagos a cuenta. Y lo que yo quería saber, lo que queríamos saber es, ¿qué es este factor? ¿Cómo así salió? ¿Y por qué se ha puesto eso? Siguiendo lo mismo, es un descuento. Porque si tú sabes aplicando el factor para menos. Claro, o sea, estaría más o menos sacando solo el 93% de... Claro, de la cuota que te tocaba pagar. Si te tocaba pagar 1.000 soles, vas a pagar 933 soles. O sea, el único fin de esta nueva ley es darle más liquidez a la Para empresa. que sea favorecer a la empresa, ¿no? En términos de liquidez, ¿no? En términos de liquidez, o sea, el apoyo que tanto reclaman en la empresa, ¿no? Ahí lo está favoreciendo. Es decir, hay una tasa reducida, ya, ¿no es cierto? Y encima, ¿no? Encima hay una capacidad de ayuda de liquidez. O sea, estamos viendo entonces una política definida por la empresa, reducción de la tasa del 30 al 28%, ¿no? Y ahora reducción del 2 al 15, al 1.5, y el 1.5 un factor que ayuda a reducir cada vez más el pago. Pero, ¿y eso no afectaría que al final de año el saldo por regularizar sea mayor? Probablemente, pero recuerda que había una baja en la tasa, del 30 al 28. Puede ser que haya un poquito más al final. Claro, o sea, tal vez lo beneficia durante el año que los pagos a cuenta para darle mayor liquidez, pero a fin de año va a ser un mayor saldo por regularizar. Claro, se entiende dentro de la lógica de la economía que ese dinero que la empresa va a pagar menos ayuda a capital de trabajo para volver a invertir y le dé mayor utilidad y en consecuencia pueda pagar, siempre y cuando lo aplique el empresario adecuadamente. ¿Dónde está? Si no lo utiliza adecuadamente, va a ocasionar de que se herede peor y se vea favorecido, digamos, se favorezca a la empresa por una mala aplicación. Claro, o sea, este nuevo factor de esta nueva ley favorece al empresario siempre y cuando lo se pueda aplicar. Lo utilice adecuadamente, claro. Y no, o sea, no se estaría perjudicando el Estado al poner ese factor. Podría pensarse que sí, pero si lo vemos de la óptica, que eso va a ayudar a que la empresa tenga mayor capital de trabajo y eso promueve la inversión y promueve la producción, al haber más inversión y haber más producción, va a originar movimiento. O sea, macroeconómicamente Claro. eso beneficiaría al Claro. país. Siempre y cuando, siempre digo, lo apliquen bien. Claro. O sea, podemos ver que últimamente están saliendo normas que están beneficiando a la empresa, beneficiando a que tenga más liquidez, más inversión, con esto del factor, el porcentaje de 1.5. En total podemos ver que beneficia a la empresa, ¿no? Ayuda. Y al país también, porque a Estado. mayor inversión va a haber mayor PBI también. Sí. Entonces, Una inversión, mayor PBI, hay mayor liquidez, hay más capital de trabajo, hay más movimiento de dinero y eso hace que... por ambas partes beneficiaría ese Sí, factor. entiendo que sí. Ok, entonces ahora queríamos hablarles acerca sobre las ganancias por diferencia de cambio, porque para hallar el coeficiente tú también tomas los ingresos netos mensuales y dentro de esos ingresos también están las diferencias de cambio. Pero ahora hay una ley que salió en Asamblea Nacional en el año 2012 que decía que estos ya no son considerados como ingresos. Quizás de repente por la diferencia de cambio, el tipo de cambio que siempre se está modificando, o quizás porque no es un ingreso correspondiente al giro del negocio de la empresa. Quisiera su opinión al respecto de por qué exactamente no es considerado un ingreso. Claro, me parece a mí, a ver, la diferencia de cambio proviene de una política monetaria que tenga el Estado, ¿cierto? De un uso adecuado de una política monetaria hace que la diferencia de cambio cada vez sea menor, o sea, la brecha dólar o cualquier otra moneda con la moneda peruana cada vez sea menor. En la medida de una mala política monetaria va a ocasionar grandes diferencias de cambio y eso implica un efecto en la información financiera, ya sea de pérdida o ganancia. Pero la pregunta ¿es gestión propia de la empresa? Si bien es cierto que uno debe prever el manejo de la moneda extranjera, sin embargo, más que todo, proviene del efecto macroeconómico. Entonces, bajo esa óptica, me parece a mí de que se ha adoptado no considerarlo, si bien es cierto que es un ingreso por ganancia, diferencia de cambio, no considerarlo y tomar en cuenta solamente lo que es
parte operativa, parte de gestión, y la parte de gestión de las herramientas. Claro, porque esto al ser más una ganancia financiera, quizás no depende tanto de la propia empresa. Depende del entorno macroeconómico. Entonces, Por eso no se consideraría. me parece que esa es una de las razones, ¿no? Porque ya el Estado, digamos, la ineficiencia, no se define una palabra adecuada, el no llevar una política monetaria adecuada, no decir tanto ineficiencia, sino una política adecuada, hace que el tipo de cambio varíe, pues. Pero ¿en dónde tiene la culpa el empresario? Tiene que tomar prever, pero ¿hasta dónde puede ser su capacidad de prever algo que puede ser en el momento difícil? Entonces no será justo que ahí se le aplique, ¿no? Un impuesto de algo que no depende, ¿no? Ya. Ahora, con respecto a la suspensión y modificación de los pagos a cuenta, ya anteriormente habíamos mencionado sobre la suspensión, y yo quería saber por qué primero es de febrero a mayo para poder suspender, y si de ahí quieres continuar con la suspensión o modificar, te pasa de frente a a agosto hasta diciembre. ¿Y qué pasa con los meses de junio y julio? En mi opinión son meses, ¿cómo te puedo explicar? Son periodos de tiempo que considera el Estado adecuado para poder tener la oportunidad las empresas de presentar su información. ¿Te acuerdas la primera parte cuando decíamos por qué febrero, en enero? Porque hay un tiempo perentorio en que la empresa tenga su información, que es hasta marzo, que es del año anterior. Luego, un tiempo adecuado más o menos en que va a venir su gestión y se le puede leer realmente si está perdiendo o está ganando. Entonces, bajo esa perspectiva me parece que son plazos o periodos que han considerado como base para poder aplicar. Y el mes que está en el medio, ¿no? Okay. El mes en el medio, junio, julio, si no me equivoco, es la etapa en donde se dedica el Estado a revisar esa información. Por eso se deja de ser la Me parece que sí, es una especie de planeamiento en la cual en esa época ellos revisan su información y luego dan una nueva oportunidad. Y con lo que habíamos hablado al inicio de qué pasaba si el coeficiente se calculaba sobre una utilidad y luego había pérdida. O sea, en ese caso, como dijimos que hasta junio, julio, ¿habría suspensión o se modifica a un porcentaje? ¿O se suspende el pago? Se suspendería, si cumple los requisitos. O sea, no es que lo cambie por un 1.5 porque voy a tener pérdida. O sea, si yo demuestro que este año puedo tener una pérdida, primero viene lo siguiente. Cuando sale la suspensión se tiene que dejar de pagar. O sea, se tiene que dejar de pagar. O sea, por ahora te perdono y no pagas. ¿No es cierto? A eso se refiere. Al final, si sacas utilidad, al final vas a tener que volver el pago, tener que pagar el impuesto. La suspensión significa dejar de pagar por el momento, porque estás mal. O sea, siempre que yo demuestre eso hasta julio se va a suspender mi pago. Sí. Dejas de pagar por el momento. Entonces, ya al final regularizas. ¿En qué momento se hace la modificación? ¿O en qué? No te entiendo la pregunta que se hace. O sea, que se habla de una suspensión y una modificación. Ya, la suspensión ocurre cuando pasa eso, pero ¿y cuándo se utiliza una modificación? Mira, cuando pasas de, por ejemplo, el coeficiente por ejemplo, ¿no? Tienes pérdida, ¿no? Tienes pérdida el año 2013. Entonces, en enero y febrero has estado pagando siempre sobre la base del 1.5%, ¿no? Enero y febrero del 2015 también 1.5%. Pero en 2014 tienes utilidad, ¿no es cierto? Entonces comienzas a pagar sobre la base de tu coeficiente y encima le aplicas el 0.99, ¿no? O sea, para el siguiente año ya se modifica. Se modifica, claro, modificas de forma calcular. Sí. Ya, entonces, como requisitos para poder realizar la suspensión o modificación, está claro que debes presentar los resultados, sí, de julio, de enero, dependiendo del mes en que vas a iniciar la suspensión. Ahora también hay otros requisitos. Quisiéramos saber su opinión de estos otros requisitos más exactamente para conocer. Mira, O sea, ¿qué otros requisitos existen? Mira, aparte de lo central, en mi opinión, es la información que tú presentes del estado de resultados. Porque es la parte central donde tú puedes, la otra parte es más formal,
esta parte de la parte central, que realmente tú demuestres que tu información, la información que estás mostrando, te significa que estás mal, ¿no? Lo otro son parte formal que tienes que presentar. O sea, ¿es necesario que cumpla con todo? Sí. Así sea uno más formal, otro... Claro, es que la norma te señala tus requisitos y hay que cumplir. Ya, después, otra pregunta sería que para calcular el impuesto a la renta, se sabe que se debe hallar una base tributaria después de adiciones y deducciones. ¿Y por qué hay ciertos gastos que son gastos, se considera hasta cierto límite nada más, ¿no? ¿Y por qué para los gastos de representación solo se considera el 0.5% de las rentas? ¿No sería un porcentaje muy poco para calcular ese límite? Sí, este monopolio de es muy bajo. Es muy bajo. ¿Por qué? Porque muchas veces en la gestión de ventas, en actividad, la empresa gasta, desembolsa para tener la oportunidad de vender o de comprar también, ¿no? Entonces, ahí necesita relaciones, necesita hacer ese tipo de actividad y, consecuentemente, el Estado no le está bonificando con una cantidad adecuada, ¿no? Es muy bajo, yo considero que es bajo. Ahora, claro, si me dijeras cuánto es lo ideal, habría que hacer un estudio, pero me parece que es bajo. Lo digo por experiencia, cuando veo a las empresas, ellos gastan mucho más en gasto de representación, y sin embargo solamente una parte se le está aceptando por el Estado. Pienso que quizás lo ve de esta manera el Estado, o sea, poniéndome la otra parte. Recuerda de que el Estado es socio de la empresa, sin que nosotros le hayamos invitado, ¿no es cierto? Pero es socio, porque de la utilidad el 30% de él. Entonces, pues dirá, imagino, ¿no? Si tú vas a hacer gasto de representación, a mí no me estás invitando, tú solo te estás haciendo la representación. Entonces, yo participo con 0.5%, que es una cuota alícuota como si fuera del 30%, y tú pongas el otro porcentaje. El 70% es tuyo, el 30% es mío. Entonces, si más o menos vas a gastar un 2% de gasto de representación, 1.5% algo tú y 0.5% yo. Me parece que Claro, tal vez desde ese punto de vista que lo ve el Estado podría ser. Pero aún así es bajo. Sí, sería muy bajo porque, o sea, en la práctica casi siempre es mucho más. Sí, estamos de acuerdo en eso, es bajo realmente. Ya, y luego, pero Melissa quería preguntarle, ¿por qué para hallar la base imponible de rentas de trabajo se suma la de cuarta y quinta categoría para hallar esa base imponible? Porque en las de primera y segunda no se utiliza eso. Sin embargo, para las rentas de trabajo en sí de cuarta y quinta se suman, y esa suma se ubica en la escala progresiva. Claro, porque la renta de cuarta y quinta está limitado al trabajo. La forma de que te pague, te renumeren por tu trabajo, no significa que no esté vinculado al trabajo en sí. El trabajo independiente o el trabajo dependiente al final es una labor, no es de capital, no es de inversión, sino es de servicio de trabajo. En consecuencia, la diferencia está en la forma de pago. Renta de quinta por planilla, renta de cuarta por servicio horario, que al final está haciendo una labor, un servicio, ¿no? Entonces, bajo esa concepción, me parece que consideran esos conceptos. Mientras que las rentas de primera, segunda y tercera son rentas por otras razones, ¿no? Son otras razones. La tercera sabemos que es por negocio, ¿no? La segunda es por inversión, la primera es por los bienes que uno tiene de bienes raíces. Este es por el trabajo. Entonces, bajo esa concepción me parece que juntan las dos. Pero justamente por eso, o sea, tal vez los primeros tipos de renta no se vincularían más con personas que de repente tienen mayor dinero, sí, mayor capacidad de pago, y justamente a ellos, porque justamente como es capital, deberían tener mayor capacidad de pago, y a ellos no se les perjudica de esta manera, y sin embargo a los trabajadores, tanto dependiente como independiente, se suma esto, y esa suma se ubica en la escala progresiva, que obviamente se va a ubicar en una mayor escala y pagaría un mayor impuesto. O sea, no sería más conveniente determinarlo independientemente.
Bueno, si vemos de esa óptica, bueno, primero la primera pregunta está orientada por qué. Ya les he explicado por qué razón, porque es una sola fuente, ¿no? Dividida en lo que está en el planilla y lo que no está. Pues si hablamos de lo justo, me parece que le doy la razón, ¿no? Porque al juntar pierde posibilidades de deducción. Si bien es cierto, como renta de cuarto también tienes una deducción al momento de calcular, pero pierdes deducción y te ves afectar más impuestos, a diferencia de las otras rentas, a las otras rentas que tienen una menor afectación de impuestos. En eso comparto, ¿no? O sea, esa tasa impositiva que se tiene para el cuarta y quinta categoría es alta. La muestra está que cuando tú, por más que tengas renta de cuarta y quinta, te deducen renta de quinta, te deducen tu renta de cuarta, y sin embargo al final sale una bolsa muy grande que tienes que pagar. En eso comparto. Me parece a mí que debe ser por separado. Sí, porque, o sea, cuando hemos visto casos también de hallar esto, siempre, al final, el mayor salto por regularizar es en las de estas rentas, Sí. justamente porque se suman. Sí, y sale porque al sumar crece, pasas a una tabla mayor. Ajá. Y entonces no te alcanzan los pagos a cuenta y finalmente sale. Mayor salto. Sí, comparto eso. Creo que ahí no lo veo tampoco adecuado. Debería, si bien es cierto, de repente la idea es afectar a lo que más gana, y se puede decir que la renta de cuarta y quinta, del punto de vista del trabajo, podría encontrarse a lo que más gana, pero si hablamos un término medio, la tasa está afectando más a la clase media y a la clase más baja. Si las tasas fueran más altas, lo acepto. Está afectando las tasas más bajas, entonces en consecuencia, por ese lado están captando más dinero. Entonces, sin embargo, quienes tienen más posibilidades de captar ingresos, que son renta segunda, renta primero, renta segunda, donde está la inversión, donde están, digamos, los intereses, etcétera, que se perciben de la inversión, entonces ahí la afectación es menos. Claro. Por eso considero que esto debería estar separado, o por lo menos yo le llamo bonificación, en el sentido la posibilidad de descontar a la renta global debería ser un poco mayor, de tal manera que afecte menos a la mayoría, ¿no? Claro, de esa manera que el sueldo por regularizar sea menor, tal vez. Claro, no sea muy afectado. Bueno, y esto sería todo lo que quería preguntar, o alguna otra pregunta que tenga. Bueno, yo creo que eso sería todo por el momento, la información que necesitábamos saber. Entre todo, muchas gracias por habernos ayudado en nuestra entrevista, en nuestro trabajo. Gracias. No, me dice Marta, Freddy, con todo gusto, cuando queramos conversar. Le voy a comentar algo adicional a esto, que Carmen lo conoce. Es importantísimo la parte tributaria, pero no se olviden que la parte tributaria va de la mano con las normas contables. O sea, siempre deben vincular las normas internacionales de información financiera, o sea, la doctrina contable con la doctrina tributaria. Cuando se combina bien esto, y se separa bien la diferencia, se cumple con el impuesto, que tenemos que cumplir siempre, y cumplir con las normas contables, porque van hermanadas. Hay diferencias, esas diferencias hay que conocerlas, ¿no? Y para poder vincularlas se le va a hacer una buena información financiera. Una yapa, como se dice, porque cada sabe que la diferencia también está más fundamentalmente en el tema de las normas contables. Gracias por haberme invitado a esta oportunidad.